La palabra plantado porque la vamos a estar utilizando mucho en esta noche, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el Salmo 1 del 1 al 3. Me voy a enfocar en el versículo número 3. Como ya les dije, este es un texto muy popular que yo creo que desde niña he escuchado prédicas y prédicas y prédicas de este versículo, pero esta noche quise darle un enfoque un poco diferente, porque siempre hablamos de que esa hoja que no cae, de ese fruto que se da a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Es la parte que más nos gusta, ¿cierto? O sea, todo lo que hace prosperará es lo que nos gusta más escuchar. Pero quiero enfocarme un poco más en todo lo que nosotros tenemos que hacer para que este versículo 3 pues, pueda cumplirse en nuestras vidas. Como ya dije antes, Dios nos compara con un árbol en este versículo. No somos árboles, claro está, pero nos compara con árboles. ¿Y para qué sirven las comparaciones? Las comparaciones sirven para nosotros entender verdades espirituales a través de cosas materiales. Entonces, los árboles tienen ciertas características que nosotros podemos utilizar para entender más o menos cómo podemos desarrollarnos o crecer de una mejor manera y trabajar mejor en el reino de Dios. Dios nos compara con un árbol, pero no cualquier árbol. Dios nos compara con un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Y se acuerdan que les dije que subrayaran allá la palabra plantado. Bien, investigando un poco por allá, creo que literalmente esa palabra plantado significa trasplantar. Trasplantar. Y viendo los comentarios, hacen una aplicación devocional allí en donde colocan esta situación cotidiana de que quizás nosotros nacimos en un lugar árido, un lugar seco, y Dios nos trasplantó junto a corrientes de agua. Puede ser una aplicación personal. Pero lo que quiero que entendamos nosotros esta noche, que creo es lo que primero que tenemos que comenzar a entender, es que los árboles no se trasplantan solos, ¿cierto? Hay alguien que los trasplanta. Entonces, según lo que este versículo, analizándonos, arroja, porque aquí está hablando del pueblo de Israel, más que todo en este contexto del pueblo de Israel, el árbol, un árbol frondoso, un árbol que da fruto, era símbolo de riqueza y prosperidad, ya que Israel era un lugar árido. Y más o menos, según lo que este versículo nos da, es que Dios nos da a entender, es que Dios es quien trasplanta ese árbol. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos donde estamos porque Dios nos plantó. Hoy hay muchas personas que se la pasan dudando y diciendo yo no debería estar aquí, empezando por el Evangelio, ¿cierto? Porque quizás muchas veces fallamos, muchas veces pecamos, muchas veces hacemos cosas que no se ven. ¿Y yo qué hago siendo evangélico? Quizás se nos puede pasar por la mente, ¿verdad? ¿Qué hago yo siendo cristiano? Si estoy fallando tanto, pero te digo, eres cristiano porque Dios te plantó allí, en el Evangelio. Hay muchas personas que dicen, ¿qué hago yo en esta iglesia? En esta iglesia no estoy creciendo, en esta iglesia las personas no me quieren, tengo muchos problemas con los hermanos. Estás en esta iglesia porque Dios te plantó aquí. Hay muchas personas que incluso dicen, en cuanto a liderazgo y a cargos de iglesia, que soy yo siendo pastor de jóvenes, que soy yo siendo líder de grupo familiar, que soy yo quizás al frente de la sociedad de damas o de obreros. Estás ahí porque Dios te plantó allí. Y entonces, la otra cosa que tenemos que entender, para tener un poquito más claro, es que, ¿qué significa estar plantados junto a corrientes de agua?
Estar plantado junto a corrientes de agua significa que nunca me van a faltar nutrientes para yo crecer. Entonces, estamos donde estamos porque Dios nos plantó. Y donde Dios nos plantó, Dios no es loco para ponernos en un lugar donde nosotros vamos a morir. Dios nos pone en un lugar donde nunca nos van a faltar nutrientes porque compara allí dice que los planta junto a corrientes de agua. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos desanimados? Y creo que es una palabra que usamos mucho en la cultura cristiana que es, ay, me siento en un desierto. O estoy pasando un desierto espiritual, hermano, ore por mí. O todo es un desierto, me siento seco, esto. Y entonces mi pregunta es cuando yo estudiaba esto, ¿por qué hay momentos donde me siento seco? ¿Por qué hay momentos donde me siento en un desierto si estoy plantado junto a corrientes de agua? ¿Por qué será que yo me siento así? Y creo que tiene que ver más con algo interno que con algo externo, ¿sí? Porque muchas veces le echamos la culpa al pastor. Ese es por el pastor, o ese es por los hermanos, o ese no es por el lugar en donde estás. Porque ya dijimos que estás plantado junto a corrientes de agua. Es una actitud interna que tenemos. Y sí puede pasar, sí podemos estar plantados junto a corrientes de agua y aún así sentirnos secos. ¿Y por qué pasa esta cosa? ¿Por qué quizás nos sentimos así? Y es en lo que quiero enfocar este mensaje. Es que cuando un árbol comienza a morir, la principal razón, o que no tiene suficientes nutrientes para crecer, es porque le están faltando raíces. Es porque sus raíces no son suficientemente profundas como para absorber los nutrientes que necesita para crecer. Y entonces, es lo que quiero yo enfocarme esta noche, que las raíces son importantes. Sí, muchos nos enfocamos en lo frondoso que se ve un árbol, tan bello el fruto que tiene ese árbol, mira esas ramas gigantes que tiene, pero no nos enfocamos en lo que es la raíz, que es lo que hace que ese fruto esté así. Las raíces son muy importantes. Como les dije, ellas son las que absorben los nutrientes para nosotros poder crecer, para el árbol en este caso poder crecer. Y no solamente cumplen esa función, sino que también son las que se encargan de fijar o de sostener al árbol. O sea, cuando viene un fuerte viento, el árbol que queda allí plantado y que no se mueve es el árbol que tiene raíces más profundas. Cuando viene un fuerte viento, el árbol que cae, el árbol que se lo arrastra el viento, es el que no tiene casi raíces. Y entonces es un factor muy importante para nosotros en la vida cristiana o en el evangelio, poder crecer y poder estar firme. En esta noche traje más o menos como una ilustración de las raíces que nosotros podemos como profundizar para vivir una mejor vida cristiana. Vemos que si nos vamos a la parte agrícola, las plantas pueden tener como dos sistemas de raíces más o menos, pero los árboles que son por lo general con tronco grueso o los que crecen más alto son aquellos los que tienen una raíz principal, que es la más gruesa y la más profunda, que se encarga de fijar el árbol. Pero de esa raíz principal comienzan a salir otras raíces que son las que absorben los nutrientes. Y entonces yo quiero hoy comparar o ilustrar más o menos esa raíz principal con la fe. Porque, como decía la hermana, por eso les dije, en la Biblia encontramos muchos versículos acerca de la fe. Como dijo la hermana, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos encontrar muchos versículos acerca de la fe, y es más, estamos aquí por fe, ¿cierto? Porque tenemos que tener, aunque sea una pizca de fe, para nosotros poder venir a este lugar y recibir esta palabra que Dios nos está dando. Entonces, en el evangelio la fe no es todo. Tenemos que creer. Incluso vemos por allá un pasaje donde Jesús dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se moviera y el monte se moviera, ¿cierto? Entonces este versículo o este pasaje lo que nos va a entender es que no tenemos mucha fe. Es que los cristianos
para creer que Dios me va a proveer si tengo la nevera vacía? O sea, ¿cómo hago yo para creer que Dios va a resolver el problema si todo se está poniendo de mal en peor? ¿Cómo hago yo para creer? Y es algo que yo le preguntaba mucho a Dios, porque Dios, ¿qué hace que mengue nuestra fe? ¿Qué hace que mengue nuestra fe? Y analizando varias cosas, entre ellas estaba que cuando nosotros no vemos los resultados que esperamos, eso hace que mengue nuestra fe, ¿cierto? Oramos para que alguien se sane y lo que hace es que se muere. Es algo que mengua nuestra fe, ¿cierto? Oramos para que un problema se resuelva y no se resuelve, es algo que, cónchale, entonces ya para qué le va a pedir a Dios algo así, si no sé, si me va a dar cuando Él quiera, ¿para qué le va a pedir? Son cosas que van menguando nuestra fe. Y yo le decía a Dios, ¿cómo puedo profundizar esta raíz de la fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe en ti? Y es creyéndole a Dios de la manera correcta. Porque Él me hacía entender como que nosotros creemos, porque la fe es sinónimo de confianza, ¿cierto? Entonces creer en Dios es confiar en Dios. Y nosotros muchas veces tenemos nuestra fe puesta, creemos allí como que con todo nuestro ser en los favores de Dios y no en Dios como persona. Entonces yo tengo toda mi fe de que Dios lo va a sanar porque sí, porque yo tengo fe y Dios lo va a sanar y Dios lo va a sanar y lo va a sanar y lo va a sanar. Y entonces no lo sana y yo me paso como que estabas creyendo en lo que tú esperabas que Dios hiciera y no como tal en Dios. Porque confiar en Dios es que aunque yo esté pasando la enfermedad y Él no me sane, yo sé que todo va a obrar para bien, porque yo le amo. O sea, creer en Dios como tal, como persona, es creer en sus atributos, que Él es soberano y Él decide. Creer que Él es omnisciente y lo conoce todo. Dios no ve las cosas como nosotros que las vemos cortas, sino que Dios ve más allá. Creer en Dios, en su persona, es también creer que Dios es amor y que utiliza todo su poder y todos sus atributos para obrar a favor de nosotros. Entonces es creer no tanto en lo que yo espero que Dios haga, sino confiar y estar en paz con que todo lo que pase y que Él permite, así sea una enfermedad, así sea un problema, me va a ayudar a mí a bien. Porque muchas personas creemos que dicen que Dios me ha dejado sufrir mucho, que yo sufro mucho, que yo he pasado por tantas cosas, que esto, que aquello. Y entonces yo digo, muchas veces Dios permite que pasamos por todas estas cosas quizás para que nosotros podamos ser salvos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa está tan arraigada a nosotros que si no pasamos por eso, tú no vas a cambiar. A veces tenemos un temperamento y un carácter tan malo y si Dios no te deja pasar por ese problema difícil, tú no vas a cambiar eso y eso puede ser que te ayude, que no te ayude a salvarte, que te impida ser salvo. Entonces es mejor pasar por el problema y ser salvo, ¿cierto? Que no pasar por el problema y perderlo, ¿verdad? Hay que mirar las cosas de una perspectiva en la que nosotros podamos decir, yo confío en Dios. Esté pasando lo que esté pasando, yo confío en Dios, en lo que Él permite para mi vida. La otra raíz, que sería como una raíz secundaria, que partiría obviamente de la raíz principal, que es la fe, yo lo coloqué aquí como una relación íntima con Dios. Claro está, si no creemos en Dios, no vamos a tener una relación íntima con Él. Si mi relación con Dios es que yo le hablo solamente cuando vengo a la iglesia, esa raíz está profunda. Si mi relación con Dios es que yo solamente le hablo para pedirle, Dios, necesito esto, Dios, ayúdame en esto, Dios, provéeme esto, ¿será que esa raíz está profunda? No. Si mi relación con Dios es que yo solamente le hablo para quejarme, ay, ¿por qué permitiste esto? ¿Y por qué esto me pasa a mí? ¿Y si yo sirvo? ¿Y si yo hago toda la iglesia? ¿Por qué se meten conmigo? ¿Será que esa raíz está profunda? No, ¿verdad? Esos son síntomas de que necesitamos profundizar nuestra relación con Dios. Y algo que Dios me daba en mi devocional era que en líneas generales lo que tenemos que hacer en el Evangelio es disfrutar a Dios y obedecerle. Disfrutar a Dios y obedecerle. Cuando esa raíz de la relación con Dios está profunda, nosotros aprendemos a disfrutar a Dios,
a disfrutar de su presencia, a disfrutar de hasta las cosas mínimas que nos pasan hoy en día, a disfrutar de su creación, a disfrutar de estar un momento a solas con Él, a disfrutar de nuestro servicio a Dios porque sé que lo estoy haciendo para Él, a disfrutar de todo lo que Dios me ha dado a mi familia, si tengo comida, si no tengo comida, pero tengo a Dios, a disfrutar de los hijos, a disfrutar de la iglesia, a disfrutar de Dios como persona y obedecer. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermano, porque a veces nos frustramos y el evangelio esto y el evangelio aquello, y es muy difícil, y no sé qué, y no. Disfruta a Dios y obedécele, y eso es todo. Disfruta de su presencia, disfruta de Él como persona. Otra de las raíces que yo coloqué, solo coloqué 3 para no colocar tanto, porque creo yo son las más importantes según mi perspectiva, y son las relaciones interpersonales, que quizás no se ve tan importante como que hay, pero sí es un factor que influye mucho en nuestro crecimiento. Porque el evangelio se trata de Dios y de personas. ¿De eso se trata el evangelio? Su reino se trata de Dios y personas. Tengo que predicarle a personas. Tengo que pastorear personas. Tengo que dejarme pastorear por una persona. Tengo que amar a las personas. Tengo que ayudar a las personas. Tengo que perdonar a las personas. Todo se trata de Dios y personas, porque su reino se trata de las personas. Y entonces es importante las relaciones interpersonales. Es importante cómo nosotros nos vamos a relacionar. Y sí, de repente estamos en el mundo, criados quizás de una manera que no sabemos resolver problemas, de una manera que no sabemos decir las cosas, y llegamos a la iglesia donde de repente chocan todas esas diferencias y chocan todos esos temperamentos y chocan todos esos problemas, porque se deben tener buenas relaciones interpersonales. No es que nunca voy a tener problemas con una persona, es que yo voy a saber cómo resolver ese problema. Y muchas veces nuestro mal está en no saber comunicar, ¿saben? Como que la falta de comunicación, porque yo puedo enojarme con alguien y me dijeron que esta persona habló mal de mí y yo me guardo eso. Ay, sí, ¿qué más voy a decir? Habló mal de mí, pero me guardo eso y no voy y le digo. Créanme, porque yo lo he vivido de experiencia, creo que cuando uno va y dice las cosas, uno se libera, y creo que esa persona llega a estar en tu relación con ella así. O sea, te acercas más a la persona, le tienes más aprecio a la persona después de que pasan un problema y lo resuelven. Pedir perdón es algo que nos cuesta demasiado, nos cuesta mucho, pero después que uno pide perdón se siente bien, ¿verdad? Se siente como que liberé, se siente bien. Y es importante saber decir nuestras molestias. Si a usted le molestó algo de un hermano, pues tiene que pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que le ayude a no decirle las cosas a la persona quizás de una manera mala, que muchas veces no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿cierto? Y todas estas cosas son importantes para nosotros poder crecer. Porque yo veo y he experimentado y también he visto en la iglesia, por ejemplo, un líder, ¿en qué le puede afectar no tener buenas relaciones personales con sus seguidores, en este caso? Que tenga un problema con alguna de sus ovejas y de repente comience, porque esos son pensamientos que llegan. ¿Qué hago yo en ese grupo familiar? Si en ese grupo familiar no me quiero, si tengo problemas con fulanito de tal, si estoy perdiendo mi tiempo, si no sé qué estoy haciendo ahí, yo no sé por qué Dios me puso ahí, que yo debería más bien estar en otro grupo familiar donde sí me quieren, porque aquí no me quieren. ¿Me entienden? Eso es que no tener buenas relaciones personales, interpersonales. En el caso al revés, de una oveja que tenga problemas, no sé, para resolver los problemas con su líder, le va a afectar también en su crecimiento, porque yo no voy al culto porque esa actividad la está organizando este líder, y por eso yo no voy a ir al culto. Yo no voy a apoyar en esta actividad porque esa la está organizando él. O yo no voy a hacer esto porque el líder no sé qué, y entonces comienza porque eso es algo que nos encanta, y que echarle la culpa a alguien. No. Si a nosotros nos pasa algo, a nosotros nos encanta, y siempre toda la culpa la tiene que tener el pastor, y toda la culpa la tienen que tener los líderes. Entonces nos pasa algo y todos son los líderes y los pastores. Y entonces como que eso significa que
estás sabiendo resolver el problema. Eso significa que no estás teniendo buenas relaciones interpersonales. Eso significa que esa raíz necesita profundizar, ¿cierto? Aquí un versículo, Isaías 61:3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tenemos que entender, hermano, que nosotros no somos un solo árbol plantado junto a corrientes de agua. Tenemos que entender que somos un plantío, somos muchos árboles. Y cada árbol necesita su espacio para crecer y poder desarrollarse. Cada árbol necesita de su cuidado. Por ejemplo, nosotros no podemos comparar a un cristiano de años con una persona que está comenzando. Porque nuestras raíces, si yo tengo tantos años de cristiano, se supone que ya tengo raíces. Me voy a comparar con un nuevo creyente que está siendo trasplantado y quizás sus raíces son pequeñitas. Y esas plantas, esos árboles son los que necesitan ser regados. Hoy vemos muchos cristianos que tienen años y años de cristianos en la iglesia y todavía se quejan de que el pastor no vino a visitar, y todavía se quejan de que el pastor no me saludó, y todavía se quejan de que no me atienden, de que no me preguntan, que no tienen que estar atrás de ellos si está orando, si no está orando, si está leyendo la Biblia o no. Cuando se supone que tus raíces deberían estar profundas y tú mismo absorber esos nutrientes, porque se supone que estás plantado junto a corrientes de agua, que tú más bien deberías ayudar a esas personas que están recién trasplantadas a que puedan absorber esa agua que necesitan. Y yo creo que son estas tres, solamente las que yo coloqué, pero nosotros en nuestra vida cristiana y personal creo que debemos profundizar muchas raíces, pero ya eso es a cuestión personal. Para dejarlo de tarea puede ser cuando usted vaya a meditar antes de acostarse a dormir. Las raíces tienen que ver con convicciones. Todas las convicciones deben ser esas raíces. Y usted tiene que analizar una por una cuál es la que necesita profundizar, cuál es la que necesita para que esa raíz lo sostenga después cuando usted vaya a crecer hacia arriba. Cada persona, todas las personas creo que tenemos convicciones diferentes. Por eso les dije, a términos generales, estas tres raíces son importantes para nosotros tener un buen crecimiento y un buen desarrollo en el reino de Dios. Pero esas convicciones personales también son importantes. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es la convicción que tengo con respecto a la persona con la que yo me quiero casar? ¿Cuáles son esas convicciones las que tengo con respecto a mi ministerio para yo llegar a lo que quiero ser? ¿Qué convicciones tengo que son las que me van a sostener? ¿Qué es lo que yo creo? Porque muchas veces la falta de convicciones hace que uno dude, que uno titubee y que uno viva la vida al día a día, que pase lo que tenga que pasar. ¿Saben? Uno no llega al éxito así. Esto lo hablo de manera económica, de manera personal, de manera espiritual, de todo. Uno no llega al éxito dejando que la vida pase, que pase lo que tenga que pasar. Usted tiene que tener planes, usted tiene que tener metas, usted tiene que tener convicciones, que cuando llegue algo y vaya en contra de sus convicciones, usted diga no, esto va en contra de mis convicciones. Cuando llegue algo y te quiera desviar de tus convicciones, tú puedes decir no, yo me quedo con mis convicciones. Por eso tenemos que tener nuestras convicciones bien claras. A manera de conclusión, quiero poner o decir el título, que no lo dije al principio, que es ¿hacia dónde estás creciendo? Es una pregunta. ¿Hacia dónde estás creciendo? Porque muchos nos preocupamos por el crecimiento que se ve, ¿saben? Ese crecimiento que se aplaude. Tener ese tronco grueso, tener esas ramas verdes, tener esos frutos a mayor cantidad, ¿cierto? Todos llegamos al Evangelio y vemos solamente la parte visible, superficial, pero no vemos lo que está abajo. Quizás vemos muchos líderes que admiramos porque tienen tiempo en la iglesia y vemos cómo están de alto en cuanto a, si lo llevamos a la comparación de los árboles, cuánto fruto dan.
pero nosotros no estamos viendo esas raíces que ellos tuvieron que echar para poder crecer hacia arriba. Y todos digamos desesperados yo quiero verme así, pero no nos preocupamos por profundizar nuestras raíces. Si no crecemos hacia abajo, tampoco vamos a crecer hacia arriba. Y el crecimiento de raíces no es un crecimiento glamuroso, no es un crecimiento que vaya a ser aplaudido, ¿sabes? Porque la mayoría de estas cosas que nosotros hacemos en la iglesia, que nosotros hacemos en los secretos, nuestra relación con Dios, todo eso, muchas veces las personas no la ven. Y nosotros pendientes de que no me vieron, y nadie me felicita, y nadie esto, y nadie aquello. Si tú estás haciendo las cosas y nadie las ve, es porque estás echando raíces. Si tú estás haciendo las cosas en el reino de Dios, bien, pero nadie te las aplaude, es porque esas son raíces. Y esas son las más importantes. Como les dije, este crecimiento es importante y necesario porque este crecimiento es el que te va a ayudar a ti a sostenerte cuando comiences a crecer hacia arriba. No puedo pretender ser un gran predicador, ser un gran ser un gran cristiano que lleve muchos frutos si mis raíces no son profundas. Porque si yo no tengo raíces profundas, va a venir cualquier viento y me va a hacer titubear, me va a hacer temblar, me va a hacer moverme, me va a hacer dudar, va a venir incluso si el viento es muy fuerte, hasta me puede tumbar, me puede arrancar. Por eso el crecimiento de raíces es importante. Y como les dije, la mayoría de veces no se ve, porque este crecimiento trata de lo invisible, de lo que no se ve, de lo oculto, de lo que trata Dios personalmente contigo, de tu corazón, porque nadie ve nuestro corazón, ¿cierto? Solo Dios. Muchas veces hacemos las cosas de buena voluntad, con buen ánimo, quizás de buena manera, y las personas se la toman a mal. Tranquilo, que Dios está viendo en tu corazón. Dios está viendo en tu corazón. Y entonces, bueno, una frase que saqué de este mensaje es: dime la profundidad de tus raíces y te diré la cantidad de tus frutos. O sea, preocúpese y enfóquese en echar esas raíces. Yo esto fue un mensaje personal, una palabra personal que dio a mi vida, recuerdo el 7 de enero, que yo veía mi vida como un desastre. Yo le decía: Dios, mi vida es un desastre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le decía yo, porque no sé qué hacer. Ustedes no se han puesto, como que llega un momento en que yo, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo este desastre? Y esta fue la palabra que Él me dio, precisamente. Este año es para que tú eches raíces, porque todos estos años sí has trabajado para mí, sí has hecho las cosas, pero empujada. Y fue un balde de agua que me cayó, un balde de agua fría, porque me dijo así: has trabajado empujada, pero es porque te faltan raíces. Y este año tú tienes que tomarlo para echar raíces, porque lo que yo quiero hacer contigo más adelante, que va a dar fruto, que las personas te van a aplaudir, que te va